Dios les bendiga, hermanos, Dios los bendiga, amigos. En esta presentación iniciaré una serie alterna a los estudios que estamos haciendo de la carta a los Colosenses, que yo le he puesto por título ¿Por qué a lo bueno les parece malo? ¿Y por qué a lo malo les parece bueno? Y esta será la primera parte de esta serie. Pondré en cada presentación de este tema algunas animaciones que son dramatizaciones para que entremos en cada tema y conozcamos un poquito de la realidad que vive hoy la humanidad, pensando que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Empecemos. Vestirse a la moda no es pecado, no es inmoral, porque la moral no es la que unos anticuados la escribieron hace 3000 años en la Biblia, cuando los hombres traían vestidos al igual que las mujeres. La moda la impone cada generación, y claro que no es pecado, y no es malo, al contrario, es bien buena onda, es lo máximo. Nosotras somos católicas, pero no hacemos daño a nadie vistiendo la moda, creemos en Jesús. Somos trabajadoras, vamos a misas, y no somos malas, somos como todos los chavos, a la onda, pero portándonos bien, así que vestir a la moda no es pecado. A el padre de mi iglesia, ya le preguntamos, y solo nos dijo que hay lugares para vestirse de diferente manera. En la iglesia no era apropiado así, pero que en los bailes estaba bien, así como en la playa los trajes de baño están para esa ocasión y eso no era pecado, así nos dijo el padre, así que no es pecado. Nosotros estamos de vacaciones en Las Vegas, estamos aprovechando la Semana Santa para venir a divertirnos en los casinos y en las obras de teatro, están bien chidas, y andar en Las Vegas sin andar a la moda, mejor ni vengas. Así que vivir así es porque Dios nos está bendiciendo para divertirnos sanamente, no es malo y mucho menos no es pecado. Ver películas de violencia no es malo y no es pecado, es purita diversión, están bien chidas, todos se matan y todos se pelean, bien chido, así que no es malo la violencia en la televisión. Mi compañera de oficina es cristiana, y siempre me habla de Dios, y lo que dice la Biblia, y la verdad, tal y como yo le dije a ella, que no tiene nada de malo enseñar un poco, y sobre todo, hoy, que hay junta de socios en la empresa, tal vez pueda pescar algo, como dice el dicho famoso, el que no enseña, no vende. Aunque yo no me vendo, solo enseño un poco, para conquistar. Y esto no es malo, malo sería si lo hiciera por dinero, pero por atraer a un futuro marido, no es pecado. Y me dijeron, que si voy a buscar un hombre para mi vida, para casarme algún día, debes analizar primero, si somos compatibles, económicamente, sexualmente, tener los mismos intereses y metas, y según las estadísticas por disfunción sexual en la pareja hay muchos divorcios. Por eso yo pruebo antes de casarme si somos compatibles sexualmente, y esto no es pecado, porque el matrimonio es santo, y debemos de entrar al matrimonio bien seguros que el sexo no será un problema. Y eso claro que no es malo, todas mis amigas así lo hacen, y sé que cuando no funciona hay que cambiar de pareja, pero es mejor antes que después, para casarse seguras, con el hombre ideal. Y si se fornica, teniendo presente esta buena intención con sinceridad y honestidad, claro que no es malo. Y por ende no es pecado. Al contrario es algo bueno, porque el matrimonio es una decisión para toda la vida. Desnuda, para fines comerciales o profesionales, es todo un arte, no tiene nada de malo, porque para desnudarse en público también tiene su ciencia, y su arte, no es de manera vulgar, es profesional, por eso no es pecado, anunciar jabones, shampoos, u otros artículos de belleza femenina, claro que no es malo, no es pecado. No tiene nada de malo andar con un novio, a escondidas de tus padres, cuando ellos no te quieren dar permiso, entonces no les obedeces, porque en el corazón, ni tus padres pueden mandar, solo el amor manda, y eso claro que no es pecado, siempre y cuando no tengamos sexo, solo muchas caricias, de todo tipo, pero siempre logramos detenernos a tiempo. Eso no es pecado. Estar enojada con tu hermana, muchos meses y años. Y no hablarle no es pecado, cuando ella no quiere tirar al gato, solo le interesa sus gustos, y no le importo yo,
Pues nunca le hablaré. Eso no es pecado, es hacerla entender, aunque nunca más nos hablemos. Debe entender, y eso no es malo. Timoteo capítulo 6, verso 10, que la raíz de todos los males en el ser humano es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo no sé por qué la Biblia menciona que es malo amar el dinero, cuando con el dinero podemos comprar muchas cosas y tener muchos bienes y tener seguro el patrimonio, la salud. No sé por qué desear tener más y más y más dinero es malo según la Biblia. Para mí no es pecado de estar codiciando el dinero y querer más y más. Para mí no es pecado. Como pudimos darnos cuenta, este es un reflejo de la realidad que vive hoy en día la gente en medio de este mundo sin control moral, sin la sana moral, donde la mayoría están pensando que muchas cosas no son malas siendo malas, y que otras que sí son malas cuando son buenas realmente. Y esto acontece en el hombre por causa de una de las más graves contaminaciones que existen en el ser humano, el pecado. El pecado altera la percepción de lo bueno, y el pecado del hombre cega el entendimiento, la conciencia, poco a poco, para poder discernir, para poder diferenciar, para poder incluso alejarse de eso. Ahora vemos también en las animaciones unas dramatizaciones de cómo la gente a las cosas buenas le llama malas. Y luego continuamos. Qué aburrido, tener que ir al culto. A mí no me gusta oír de la Biblia, ni las predicaciones, pero mis papás me llevan a fuerza. No es justo eso, que me lleven a fuerza. Es bien aburrido ir a la iglesia. Yo quiero ir con mis amigos al antro, o a las albercas, o las playas. Para eso se hizo el domingo, para divertirse. Pero un día de esto los voy a enfrentar, y les diré que a mí no me interesa, ni la Biblia, ni la religión, que yo con tener a Jesús en mi corazón ya es suficiente. Escuchar predicar la palabra de Dios es bien aburrido. ¿Quién quiere escuchar personas molestas y gritonas diciéndote que si seguimos de pecadores nos vamos a ir al infierno? Están bien locos. Por eso yo creo que las predicaciones y enseñanzas de la Biblia son malas. La Biblia es mala, porque con ella se engaña a mucha gente, y les quitan su dinero. Se han enriquecido tantos hombres perversos y mañosos, engañando a la gente con religiones, pero ese libro lo escribieron hombres y es malo, porque lo usan para engañar a la gente. Entonces, para ellos ya es una vida normal vivir en pecado y que no tiene nada de malo. Por eso mucha gente aborrece a otra gente, hasta de su misma sangre, y dicen que como sea creer en Dios, y aseguran tenerlo, pero ni siquiera saben quién realmente es Dios, porque ni conocen su palabra en la forma en que se ha revelado para que entendamos cómo es alguien que tiene a Dios, o cómo es alguien que Dios transforma. Dice 1 Juan capítulo 2 verso 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Obviamente está hablando en el camino de rectitud y en el camino moralmente correcto de Dios. Es a donde no sabe dónde va. Aunque vaya a Miami y vaya a Rusia y vaya a Europa y tenga todo el dinero. Eso no está hablando de ese tipo de direcciones. Está hablando de que su vida ya no tiene una dirección correcta. Anda sin control, anda a la deriva, moralmente hablando. Y en esta mala condición moral, estas almas se llenan de soberbia. Entonces, en medio de la soberbia evitan toda oportunidad para que ellos puedan permitirse escuchar el consejo de Dios a través de su palabra predicada en la sana doctrina. Y este mal en el hombre es la soberbia. Muchos creen, por ser profesionistas con éxito, por ser excelentes comerciantes que han salido a abrirse camino en la vida y triunfar, empresarios de mucho éxito, o simplemente
o ser el hombre de la casa, el macho de la casa, o la mujer fuerte que gobierna la vida en el hogar. Como sea, cada quien tiene su propia interpretación de lo que es bueno y de lo que es malo. Y ellos creen firmemente tener la razón en sus propias opiniones de lo que implica la vida en el ser humano por sus propias experiencias de vida. Por ejemplo, ellos saben qué tipo de lectura es buena y qué tipo de lectura es mala, donde tienen en el valor moral de lo bueno y lo malo en la lectura ciertos parámetros, pero no tienen todo lo que Dios revela en la Biblia para que entiendan qué es bueno y qué es malo. También ven programas de televisión que para ellos es bueno cuando Dios dice que es malo, y así música la que escuchan, películas que ven, las palabras que usan en sus conversaciones, para ellos es la moda, para ellos es la tradición, para ellos es su manera de conversar, o sus lugares en cuestiones de etnias, o en cuestiones de lugares geográficos, naciones, lenguas, costumbres, pero para ellos no es la moral establecida por Dios el cómo debe de expresarse una persona que tiene a Cristo o que se dice ser cristiana. Y aún los pensamientos que ellos tienen no saben cuál es el bueno y cuál es malo, más por su propia opinión pueden pensar esto que estoy pensando es malo, pero no conforme a la norma completa que Dios revela en la Biblia. En otras palabras, cada quien tiene su propia opinión de lo correcto y lo incorrecto en todas las áreas. Ahora, quiero aclarar que claro que es indudable el derecho de cada quien en su independencia y su libre albedrío de tomar la decisión que él quiera para su propia vida y hacer lo que quiera con ella, pero es bajo una responsabilidad propia que la Biblia también revela, porque esta responsabilidad todos los hombres tenemos que dar cuentas a Dios, porque Él nos hizo a su imagen, nos dio cuerpo, alma y espíritu, nos hizo a su imagen y nos bendijo y nos dio oportunidad de vivir un tiempo, tener familia, bendiciones, pero tener una relación con Él y ser salvos a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo antes de morir. Entonces tenemos que dar cuentas al final de la vida, nos guste o no, lo creamos o no, eso va a ser una realidad que todos tenemos que enfrentar. Entonces, el que yo quiera vivir en mi libertinaje aquí abajo, el día que termine mi vida, yo voy a tener que ir al tribunal de Dios y voy a tener que estar con todos los libros abiertos de todo lo que hice aquí abajo, donde yo me voy a entrar ahí si nunca conocí la palabra de Dios ni a Dios en espíritu y en verdad, que tantas cosas que yo pensaba que eran buenas, ahí me voy a dar cuenta que eran terriblemente malas. Y va a ser para mi tragedia, para la eternidad. Por eso es importante atender el llamado de Dios en este último tiempo y humillarnos delante de Él, no de los hombres, de Él. No andar besando manos de hombres, no, de Él, para recibir la verdad en el corazón a Cristo y escapar de la ignorancia y la ceguera espiritual que está lleno de tinieblas este mundo en las filosofías humanas y aún en las filosofías cristianas de mentira. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, o sea, es necesario, no es opcional, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si fue bueno, pues obviamente vida eterna con Él, como lo dice el Mateo, y si es malo, condenación eterna. Está escrito en muchos versículos lo de la condenación. Aquí lo importante dice que mientras estaba en el cuerpo. Esto quiero echar, hay muchos versos para echar a tierra la doctrina del purgatorio, pero este es un verso más. Dios nos juzga por lo que hicimos mientras estamos vivos, no por lo que ya muerto nos va a purgar un ratito, eso es mentira. Nosotros si nos vamos en pecado no tenemos parte con Dios. Si nos vamos contaminados por pecados veniales, como le dicen los católicos, nos vamos a la condenación después de tener este juicio con Dios. Por eso dice, mientras estaba en el cuerpo va a ser el juicio, sea bueno o sea malo, para que nadie se confíe de las falsas doctrinas inventadas por hombres a través de los siglos, que nada tienen que ver con la Biblia y con la verdad bíblica ya revelada. Pero aquí lo que sí vemos que es una realidad, que todos y que estaremos delante de Dios un día. Nadie escaparemos de tener este juicio personal delante de Dios, por lo tanto es tan importante entender las reglas morales de Dios para nosotros, la ayuda que podemos recibir de Él para vivir en esas reglas, y que las religiones y las tradiciones religiosas no nos van a ayudar,
sino el Espíritu de Dios nos va a ayudar para vivir en la verdad, para que nuestra vida sea transformada a la imagen de Jesús, para que nuestra vida deje la mentira, la soberbia, el orgullo, para que deje la vanidad, deje el egocentrismo, deje el amor al dinero más que el amor a Dios y a todo lo que implica responsabilidad nuestra y que tiene más valor que el propio dinero. Todas esas cosas que no podemos evitar si no tenemos a Dios. Entonces, tenemos que conocer lo que es bueno y lo que es malo ante los ojos de Dios mientras estemos vivos. Y ya está revelado en su palabra para nosotros. Claro, si queremos tener herencia con Él cuando vayamos a morir. Si queremos pensar cómodamente como muchos por ahí, no, el purgatorio es aquí abajo, la condenación o el dolor es aquí abajo por el sufrimiento, por el pecado, y al morir nos vamos al cielo. Esa es una mentira que no viene en lugar en la Biblia, en ningún lugar. No solamente sufrimos aquí por el pecado, claro que sí, eso sí viene en la Biblia. Cada bien que haga lo malo recibirá tribulación y lo bueno recibirá paz, dice ahí el libro de Romanos. Eso ya está escrito por todas partes, que sufriremos por causa del pecado. Hay consecuencias terribles aquí, pero hay consecuencias eternas allá también. Lamentablemente, la realidad humana es muy triste, porque como se dice en todas partes que cada cabeza es un mundo diferente, que cada quien tiene su propia opinión y su propia razón, y que en este mundo último del relativismo que vivimos hoy en día en esta sociedad, entonces cada quien tiene su propia verdad y el derecho ajeno pues es la paz. Así que si yo respeto lo que tú crees, bueno, esa es tu verdad y tú respetas la mía, es mi verdad y la del otro. En cuestiones de sociedad y de individuos, claro que no podemos andar agrediendo a nadie ni insultando a nadie, no es permitido, eso no sería de un cristiano o de estar en la verdad. Pero eso no quiere decir que los que estemos en la verdad tenemos que advertirles con amor, con sabiduría de Dios, con paciencia a todos que escapen del engaño, que escapen de la ceguera espiritual, de las tinieblas que cubren este mundo, para que encuentren a Dios, no a nosotros, no a nuestras congregaciones que andamos tratando de llevarlos con nosotros como muchos piensan. No, Dios coloca en su cuerpo a cada uno que es salvo y Él le da un lugar y un propósito y una comisión especial y particular. No es de nosotros acomodar el cuerpo, es de Dios, es su cuerpo, no el nuestro. Nosotros somos parte, un granito de arena en ese cuerpo. Entonces, lo que nosotros tenemos la comisión es predicar el evangelio de la verdad, sin adulteraciones a toda criatura. ¿Para qué? Para que se acerquen a Dios y reciban la salvación eterna, y no se vayan con falsas religiones, falsas promesas, falsos dogmas, que nada más los van a llevar a la condenación aquel día. Pero comentábamos que en esta generación que está llena de relativismo, y es una enorme mentira en la que se vive, entonces, por eso podemos poner ahorita este ejemplo. Alguien, y muchos ven a un vaso que está llenado a la mitad con agua, y a algunos les preguntan y dicen que está medio vacío, y a otros les preguntan y dicen que está medio lleno, y la verdad es que toda la vida se la pasan así, en sus propias opiniones, juzgando los niveles del líquido, y entran en esos debates. Así lo podemos poner de ejemplo en las verdades morales de Dios, en lo que es bueno y lo que es malo, que a mí se la pasan debatiendo, cada quien opina lo que cada quien quiere. Cuando dejan de enfocar lo que importa, o sea, ven lo subjetivo, ven lo relativo, si está medio lleno, medio vacío, pero no ven que es un vaso que ya está ahí, que es una realidad, un vaso y agua. De eso no comentan, de eso no se fijan, se meten en otros argumentos y discusiones de si estará lleno o estará vacío, pero no ven la realidad de lo que realmente están viendo ahí. Así es la moral y así lo espiritual de Dios, no lo podemos ver hasta que no tenemos a Dios en el corazón. Dejaremos de ver los niveles y lo que estaremos viendo es un agua y un vaso bien delineados, con una realidad objetiva de una moral correcta de qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso, hoy en día vemos que la percepción humana en la realidad de la verdad absoluta, para ellos es relativa. Cuando ya Dios la dejó con una verdad absoluta revelada en su palabra. Por eso cada quien lamentablemente ve lo que quiere ver, o lo que les hicieron creer, y cada quien ve también lo que se le antoja,
y lo defiende con todas sus fuerzas. Y son sabios en sus propias opiniones, porque fueron a la universidad, o porque son profesionistas de éxito, etcétera. Pero ni idea tienen cómo es su alma, cómo se manifiesta su alma, cómo reacciona su alma, por qué su alma se entristece, se alegra, por qué su alma llega a la angustia, en qué manera su espíritu se contamina, que afecta hasta su cuerpo físico. Y no estoy hablando de los engaños de Satanás con ese tipo de doctrinas, de filosofías, de ocultismo, de esoterismo, que el tercer ojo y que la meditación, todas esas cosas que toma Satanás para destruir a la humanidad, que ellos creen que reciben un alivio que sí es momentáneo, porque ese es el engaño, pero les trae consecuencias, primero, de condenación eterna por estar buscando otras cosas que no son Dios, y segundo, contaminación espiritual con demonios que lo manifiestan años después y no en ese momento, y que después no se explican por qué se enfermaron tan gravemente. Y entonces no entienden por qué sus cuerpos después son gobernados por acciones, por deseos, por tentaciones que antes no tenían y que ahora tienen, después de haber recibido una contaminación espiritual, por meterse en cosas ocultas que están reveladas en la Biblia para que cuidemos el alma. Entonces, aunque sean científicos, sabios, escritores de libros, filósofos, no conocen su entidad espiritual, no conocen su alma, su espíritu, y aún su cuerpo en las consecuencias de cómo la entidad espiritual tiene que ser cuidada fielmente como Dios lo dice ahí. Y solo el Espíritu Santo en nosotros nos puede ayudar a entender la Biblia, a entender la verdad revelada de Dios, a entender nuestra condición espiritual real, y en lo que nos tenemos que cuidar de todo lo oculto que está aquí abajo por Satanás y todos sus demonios. Y entonces vivimos haciendo cosas malas que nos parecen buenas, vivimos experimentando o contaminando nuestra alma en la televisión, en la lectura, en las conversaciones, en nuestras formas de pensar, con cosas moralmente malas, que nosotros no las vemos así por nuestra propia opinión, no en la de Dios, en la nuestra, pero está contaminando nuestro ser interno, nos guste o no. Dice Eclesiastés capítulo 7, verso 17, no hagas mucho mal, no seas insensato, ¿para qué te vas a morir antes de tu tiempo? O sea, dice la Biblia que Dios nos creó para tener 70, 80 años, hasta 120 años, si nos cuidamos bien el cuerpo. Pero dice que 70, 80 el más robusto para llegar a ver nuestra cuarta generación en bendición con Él. Pero hay quienes bien disciplinados se cuidan y llegan a ver la cuarta generación aún sin Él. Pero eso es una bendición que también Dios permite. Pero aquí lo que quiero resaltar es que dice este verso, no hagas el mal, no seas insensato, ¿para qué te vas a morir? A los 20 años, a los 30, a los 40, a los 25, a los 50. Dios tiene un plan para ti hermoso. Escúchalo. Entonces, por si contaminamos nuestro ser interior, no todo, quiero aclarar para que no escandalicen con lo que voy a decir. Hay gente que se muere de cáncer, hay gente que se muere de enfermedades tremendas que ni los médicos le encuentran cura, que dicen que es uno de 1,000,000, que son uno de 100,000, y son contaminaciones espirituales en su alma por el pecado, de una manera y de otra. Y ellos no lo creen, porque no conocen a Dios ni la Biblia. Y lamentablemente por eso se van sin esperanza y sin Dios, y se van antes de tiempo. Muy bien, entonces hacer lo malo pensando que es bueno, pues para unos y para muchos es una gran diversión. Dice Proverbios 10:23, el hacer maldad es como mucha diversión para los insensatos. Claro que para Dios el insensato es aquel que su sentido común puede ser el que en filosofías humanas, pero no en la filosofía de Dios, no en la verdad de Dios. Entonces para Dios es un insensato porque no cuida su alma, pensando que está haciendo cosas de bien. Es por esta triste realidad que todos los cristianos que tienen tradiciones cristianas muertas, dogmas de fe de hombres, no entienden la verdad, ni lo que es malo. Por eso viven dentro de la maldad, aunque van a sus misas, a sus cultos, y que dicen que tienen a Jesús y que lo aman, y que conocen a Dios y que tienen imágenes y que los cuidan, pero están contaminando su alma terriblemente porque no conocen la verdad, y no saben qué es bueno y qué es malo, ni la Biblia la conocen, no la leen. Dice Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, y no son entendidos, pero sí son sabios para hacer el mal. Pero hacer el bien no supieron. ¿Por qué? Porque no tuvieron conocimiento de Dios, nada más tuvieron religión. El pueblo de Dios siempre ha tenido religión, pero no lo conocen,
ni se meten a fondo en la palabra, ni lo buscan con clamor para que sea revelado a su espíritu la verdad y ellos vivan conforme a ella para ser libres. Nada más están alrededor y son millones, pero sí lo tienen, sí creen en él, a su manera. Pero eso no es conocerlo. Aquí está diciendo Dios que su pueblo murió por ignorante. Por eso el apóstol Pablo habla en la carta a los Colosenses y en sus otras cartas de la importancia de la sabiduría de Dios en cada uno que se diga cristiano y de la inteligencia espiritual de Dios en cada uno que se diga creyente, para que crecer en el conocimiento del Padre solamente y del Hijo solamente revelado en toda la Biblia, no seres aparecidos y no de otras doctrinas falsas que inventaron a través de los siglos, sino la que ya dejaron los primeros apóstoles de Cristo y que es la única en la cual debemos de basar nuestro conocimiento de la verdad y que el Espíritu nos la revela para poder ser libres de los pecados, para ser libres de los engaños de lo que creemos que es bueno siendo malo, porque ahorita la gente vive en el pecado y dicen que es buena onda, porque no tienen el conocimiento. Dice Salmo 53:4, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad. Dice Dios, todos los que están en pecados porque ni idea tienen lo que andan haciendo, pero no por eso. Hay otro verso que dice, vamos, Dios no lo va a tener por inocente el pecador, así dice el texto. Por eso, aunque se autodenominen cristianos, están muertos por sus pecados, porque de esa manera no se puede conocer a Dios. Dentro del pecado no puede crecer uno en una relación con Dios. Yo puedo ir al culto todos los días a diferentes iglesias cristianas, puedo leer la Biblia todos los días, pero si yo vivo en pecado, aun y que la Biblia me está revelando, el Espíritu Santo me está ayudando para dejar ese pecado y no lo dejo, yo no voy a crecer 1 milímetro espiritualmente, mi vida no va a ser santificada 1 milímetro y nada más va a ser un religioso con Biblia, así sea evangélico, sea católico, lo que sea. Y eso me va a llevar a la condenación en aquel día de mi juicio. Esa es una verdad. Pero bueno, lamentablemente otros ni siquiera leen la Biblia, ni siquiera conocen la moral que Dios estableció para nosotros, pero dicen que está bien. Entonces el pueblo de Dios siempre por descuidar la comunión con Dios mismo, y sobre todo en estos últimos tiempos que el mundo es muy atractivo, que el pecado está todo lo que da, que la apostasía de la fe original está en todo lo que da, hay un riesgo enorme para todas las almas que debemos de cuidarnos mucho. Dice Isaías 1:3, el buey sí conoce muy bien a su dueño, el asno, el pesebre de su señor lo conoce excelente, pero mi pueblo no entiende, mi iglesia no tiene conocimiento mío. Dice el 13, por lo tanto mi pueblo por eso es llevado cautivo por los demonios, porque no tienen el conocimiento correcto mío, ni leen la Biblia ni se meten en serio conmigo. Por eso su gloria pereció y se secó de sed toda la multitud. Por eso dice también en el libro de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio. Dice, te voy a quitar tu bendición, tu unción. Y no estoy hablando del ministerio ni de los dones que son irrevocables ya ahora en Cristo, pero dice, te voy a quitar del servicio que tengas delante de mí, porque olvidaste la ley de tu Dios, o sea, la palabra de Dios, la Biblia. Así yo me voy a olvidar de tus hijos. Ahí no hay protección de Dios. Hay que vivir en la verdad, no en la religiosidad. Para los que no conozcan la palabra de Dios, este verso del sacerdocio es para cada hijo de Dios, porque todos somos sacerdotes espirituales para Dios en Jesucristo. Todos sus hijos nos hizo sacerdotes. Lo dice Apocalipsis en el capítulo 1, verso 6, que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Quiere decir que servimos a Dios como testigos de Cristo, viviendo bajo sus leyes morales, mostrando la gloria de su Hijo Jesucristo aquí entre los hombres. Ministramos el corazón de Dios con alabanza, con adoración y con oración todos los días, e intercedemos delante de Dios todos los días constantemente por nuestros vecinos, nuestros familiares, que aún no le conocen, pero nada más tienen religión, pero no lo conocen. Y entonces ministramos a los hombres en el nombre de Jesús como sacerdotes de Dios. Por eso oramos por los enfermos en los hospitales, en las casas, oramos por endemoniados y Dios los libera, porque somos sacerdotes de Dios en Cristo, todos. Por eso aquí el verso anterior dice en Oseas, yo te voy a desechar del sacerdote. Donde ores no me voy a manifestar. Donde hables de mí ni te voy a respaldar. Porque te has olvidado de mi ley, de mi palabra y de mí. Entonces, esta bendición es de todos los hijos, no nada más de los ministros. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios y que conoce a Dios en espíritu y en verdad,
es un sacerdote de Dios. Dios siempre, en su gran amor a su pueblo y a su iglesia de todos los tiempos, y aún a la humanidad que aún no le conoce, les manda a sus profetas, a sus pastores, a sus evangelistas, a sus maestros, a sus apóstoles, a sus levitas, para anunciarles la verdad sin adulteraciones. Pero la gente que no quiere llevar en su vida el yugo de Dios, prefiere la religión que le permite un libertinaje moral, porque les dicen que al último va a haber purgatorio, y es pura mentira. Y deciden en sus propias sabidurías aceptar que ya tienen a Dios porque tomaron sacramentos de niños, y porque toman un sacramento llamado Eucaristía, y creen que eso es tener a Dios, que eso es comerse a Dios. Ir a misa es comerse a Dios, ir al culto cristiano evangélico, eso es comerse a Dios. No, no, es diario, es en todo tiempo habitar en Él. Es decidir en cada acción que tomemos, en las decisiones de nuestra vida, es conforme la moral de Dios establecida en la Biblia, su voluntad. Por eso Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el cielo. No todo el que me dice yo conozco a Jesús me tiene. No, el que va a entrar al cielo es el que hace la voluntad de Papá, Dios. ¿Y cuál es su voluntad? Nos dice Tesalonicenses, nuestra santificación. ¿Cómo? Viviendo bajo su moral, entrando en un conocimiento pleno de su sabiduría en la Biblia, su espíritu ayudándonos a entenderla y ayudándonos a vivirla, a rendirnos a Él. No hay otra manera, nada de porque voy a misas o porque voy a cultos cristianos evangélicos o porque tengo una Biblia o porque la leo o porque... No. Es una vida totalmente ya consagrada a Dios, vivir para Dios en este mundo, claro, tu trabajo, la familia, pero siempre con el temor de Dios, siempre no alejándote de Dios, siempre respetando la moral de Dios, porque tienen ellos su propio concepto de qué es el bien, y no se dan cuenta que ver la novela es un mal bien grave delante de Dios. No saben que el ver el programa de Laura es un grave bien mal para sus almas y es aborrecible delante de Dios. Entonces ellos se conforman a su propia sabiduría de que es bien y que estos predicadores exageran, ¿verdad? Pero no, lamentablemente la verdad es la que Dios estableció y ahí vienen testimonios de cómo es una vida transformada por Dios que a Él está haciendo y perfeccionando todos los días a sus hijos. Por eso la gente prefiere religiones y las tinieblas les encubre su entendimiento espiritual de lo que Dios quiere. Entonces ellos tienen su propia opinión de lo que Dios quiere, y de lo que es bueno, y de lo que es malo. Pero es un grave error. Dice Amós 5:4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme para que vivan, y viviréis. Pero no me vayan a buscar a Betel, ni vayan a Gilgal, ni vayan a ir a Berseba, porque esos lugares van a ser destruidos. Dice, no vayan a buscarme al templo, porque en Betel, Gilgal y Berseba en aquel tiempo estaba el tabernáculo de reunión, estaba ahí el arca del pacto, la presencia de Dios. Dice, no, búsquenme a mí, no vayan a buscar un lugar, no vayan a la misa, no vayan al culto, al templo, a hacerse así como que ya cumplí, ya fuimos el domingo al Señor, ya cumplimos con Dios, y toda la semana haciendo lo que queremos, en el cine viendo lo que queremos, con las novias haciendo lo que queremos, con los amigos hablando lo que no conviene, tomando X infinidad de maldades, pero eso no es malo, es normal para los ojos del ser humano sin Dios, obviamente, y porque no conocen la verdad. Dice Dios, si quieres, búscame para que vivas, pero no me busques en el templo, yo estoy en todas partes, estoy aquí, pero quiero que me busques de verdad para que me encuentres. Y dice el verso 6 de Amós, buscad a Jehová y vivid, no sea que vaya a cometer con fuego a la casa de su iglesia y los consuma sin haber en Betel, o sea, ni sacerdotes, ni apóstoles, ni papas, ni nadie que apague este fuego. Hasta él le va a alcanzar el fuego. Y dice el 7, los que convertís, ¿por qué Dios se enoja? Enajenjo el juicio. Los que dicen, tomar no es tan malo, 3 cervezas, fumar, pues, no es tan malo, hablar, digo, lo que está pasando en la familia, aunque nos llevemos de encuentro a la gente, comer al prójimo, pues eso, somos hombres, somos humanos. Dice aquí, los que convertís el juicio en ajenjo y la justicia la echan por tierra, búsquenme para yo cambiar sus vidas, dice Dios, para yo transformar la manera que ustedes piensan de lo que es bueno y que es malo, para yo ponerles mi espíritu de verdad, y entonces les voy a dar una pasión por mis escrituras, yo les voy a colocar mi ley moral en su corazón, y ustedes me van a conocer en espíritu y en verdad, y van a caminar en mis normas de amor,
de libertad y de santidad. Y ustedes van a ser un reflejo de Jesús aquí abajo para que crean que hay un Dios vivo. Y ahí rescaten ustedes a otros con su ejemplo de vida. Pero no sigan así. Dice el verso 8, busquen ya al que hace las Pleiades y el Orión, vuelve las tinieblas el mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Dice el verso 8, busquen al Todopoderoso, dejen de buscar vírgenes, dejen de buscar San Judas, atochas, dejen de buscar sancharbelos, dejen de buscar intercesores que les han confundido en una religión de mentira. Busquen al que tiene el poder para deshacer y hacer todas las estrellas en un segundo, para hacer todos los planetas en nada más con que Él lo declare, el que las aguas las derrama a través de las nubes, el que los mares los tiene contenidos en su lugar, el que toda la faz de la tierra la tiene sostenida en el universo. A Él hay que buscar nada más, a nadie más. Olvídate de las religiones. Lo dice el verso 14, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con ustedes como ustedes dicen. Por todos lados hay... Yo sí creo en Jesús, yo lo tengo. Y en chorcitos, casi que son como calzoncitos las damitas. Y en strapless, que casi es como un bikini en las escuelas. Y los hombres con el pantalón casi hasta hacia la parte posterior del muslo, la parte superior del pantalón, los varoncitos y los peinados como dragones, infinidad. Y las actitudes, faltándole al respeto, las mujeres en los camiones, las jovencitas de secundaria hablando maledicencia tremenda que no habíamos visto nunca antes. Pero todo el mundo pensando y divirtiéndose que es normal. Y verso 15. Aborreced el mal y amad el bien, estableced la justicia y juicio. Quizá Jehová Dios tenga piedad de su iglesia. Si se dieron cuenta cómo su pueblo era sabio en su propia opinión, ellos también creían en Dios. Ellos creían que Dios estaba con ellos. Es más, ellos creían que le estaban sirviendo a Dios. Y Dios les decía que no era así. Que lo buscaran en verdad, que dejaran de hacer lo malo, que no tenían conocimiento, por eso no podían dejar de hacer lo malo, que no conocían la Biblia, por eso eran falsos de corazón, buscaban a donde estaba la presencia de Dios, el arca del pacto, para ir a hacer un sacrificio, para ir a dejar una limosna, o un diezmo, o dejar una hora de su tiempo de toda la semana, nada más una hora, y ya le cumplieron, y ya se sentían satisfechos. Pero seguían en su vida llena de pecado, peleándose con la esposa todos los días, maltratando a los hijos todos los días, hablando mal del prójimo. Wow. Y claro, no leían la Biblia, pero sí veían novelas, programas que no edifican sus almas. Y no tienen nada de conocimiento de Dios, pero sí tienen la religión que dice que ya son del cielo. Qué terrible. Su propio pueblo lo destruyó Dios por lo mismo. ¿Qué creen que a nosotros no nos va a hacer lo mismo? Claro que sí. Hay gentes, millones que se dicen creer en Dios y no conocen la Biblia, ni siquiera la han abierto, ni siquiera la han leído, ni siquiera saben quién es Habacuc, Elí, Samuel, Ruth, Débora, no saben ni quiénes son, mucho menos sus escritos. Entonces, ¿cómo es posible que podamos decir que es bueno y que es malo? Les voy a poner otro corto para terminar esta presentación. Esta es la primera parte. Continuaremos con este tema para una segunda parte. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Yo he escuchado que dicen que copiarse es pecado. Claro que no. ¿Qué onda? Están bien pasados. Los mejores políticos y científicos dicen que de estudiantes en ocasiones tuvieron que copiar algún examen. Ellos son nuestro ejemplo. Pecado sería reprobar, ¿a poco no? Pecado es poder triunfar a cualquier costo, y dejarlo pasar, solo por algunos que dicen que todo es pecado. ¡Qué locos! Claro que copiar no es pecado. Claro que fumar no es malo, tampoco tomar y vestir a la moda es un lujo de clase que no es pecado. Todo lo contrario, pecado sería no mostrar el cuerpo que tanto me cuesta moldar en el gimnasio todos los días, eso sí sería pecado.